Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 84 de este podcast. Y hablando de 84 de números, estuve revisando los números de Cannabis en Paraguay y ya somos casi 100 suscriptores en Spotify. Así es que muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Gracias por escuchar siempre. También en YouTube estamos creciendo de a poquito. Somos más en Spotify que en YouTube, pero de a poquito vamos creciendo. Y hablando de crecer y de formar parte, muchas gracias también a todos los que ya están completando el formulario para formar parte de la comunidad de Cannabis en Paraguay. Les recuerdo que pueden completar este formulario gratuito. Les llega un regalo sorpresa al mail, un documento, un PDF, un enlace, algo les va a llegar. Siempre es obviamente relacionado con cannabis y con Cannabis en Paraguay, con Cannabis el podcast en sí. Les va a llegar al correo, así es que les dejo también el enlace acá abajito por si todavía no completaron el formulario. Van a venir sorpresas este fin de año y vamos a empezar con cositas lindas el año que viene, así que estén atentos. Y bueno, sin más dilación, vamos a directo al episodio de hoy, que va a estar bastante interesante, un poquito largo, ya les adelanto. Últimamente estamos haciendo episodios un poquito largos, ¿verdad? Pero son temas que da un gusto desarrollar un poco más, hablar extendido, ¿verdad? Y específicamente el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se estuvo tratando en un seminario web la semana pasada, el cual participé como oyente más que nada y escuché a dos expositores muy calificados, muy amena también el evento, más que una exposición, fue como un debate, como un seminario abierto. Entonces me pareció muy interesante el tema que trataron y yo les voy a hacer una pregunta antes de empezar, o no una, varias. ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunas sustancias son legales y otras no? Y no hablamos solamente de cannabis, sino sustancias. ¿Por qué el vino, por ejemplo, es cultura, pero la marihuana es delito? ¿O por qué la morfina médica está bien, pero la hoja de coca ancestral está prohibida? La respuesta, según este seminario, siempre todo lo que vamos a hablar acá es según lo que se trató del seminario, la respuesta no está en la ciencia, está en la política, está en el colonialismo y en el control social, según lo que mencionaron en este seminario. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es fundamental para entender la política de drogas en América Latina. Cómo la prohibición no busca eliminar las sustancias, sino controlar cuerpos, territorios y, algo clave, subjetividades. Cómo la llamada, entre comillas, guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra personas empobrecidas, racializadas y marginadas. Este episodio, como les digo, vamos a basarlo en el seminario. Este seminario fue organizado por el posgrado en cannabis de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, donde participaron Silvi, comunicadora y activista colombiana especializada en reducción de daños, y Álvaro Córdoba, psicólogo y psicoanalista que trabaja en salud mental comunitaria en barrios, en lo que serían los barrios más castigados de Rosario. Lo que van a escuchar hoy probablemente les haga repensar un poquito sobre lo que creían saber de las drogas, la prohibición y quién se beneficia realmente de este sistema. Y voy a separarlo en algunas frases que resonaron en este seminario. Hace poquito también hablamos sobre el tema de la prohibición en un episodio anterior. Les voy a dejar acá abajito el enlace a ese episodio si todavía no lo escucharon. Bueno, la primera frase que yo anoté de este seminario es: el término drogas no es neutral, es una categoría política. Esa frase me llamó bastante la atención y me parece algo obvio empezar por esto, porque casi nunca nos cuestionamos la palabra drogas. Silvi planteó algo fundamental: drogas es una categorización que no es neutral, nace con un interés, ¿verdad? Pensémoslo así: el vino es una sustancia psicoactiva, la cafeína también, la morfina, la insulina, pero nosotros no las llamamos drogas, en el mismo sentido al menos con el que hablamos de marihuana, cocaína, heroína. ¿Quién decidió exactamente qué sustancias son drogas peligrosas y cuáles son productos legales, medicamentos o rituales culturales aceptados? ¿Y por qué esa línea se trazó exactamente donde se trazó? Esa era la pregunta con la que se empezó el debate, digamos. La respuesta es un poco incómoda. La línea entre lo legal y lo ilegal se trazó con intenciones de control social, racial y colonial. No fue la ciencia la que prohibió el cannabis, fueron leyes diseñadas para controlar a poblaciones específicas. Mexicanos en Estados Unidos, afrodescendientes en Brasil, comunidades indígenas en toda América Latina
Como dice o como dijo realmente Silvi, la prohibición no ha reducido la producción ni el consumo. Su finalidad real es controlar cuerpos y territorios. Bastante potente esa frase que lanzaron en este seminario. Otra frase es, no basta con descolonizar el territorio, hay que descolonizar el deseo. Uno de los conceptos más poderosos que planteó Sylvie es la idea de descolonización del deseo, inspirada en pensadores como Franz Fanon, Aimé Césaire. ¿Qué significa esto? Que la colonización no fue solo territorial, no fue solo venir y quitarnos tierras, recursos o autonomía política, fue también, y quizás especialmente, colonizar nuestra forma de pensar, de desear, de valorar. Sylvie usa el ejemplo histórico, un ejemplo de un personaje histórico de México que se conoce como la Malinche o Malitzin, una mujer indígena que sirvió como intérprete a Hernán Cortés durante la conquista de México. Durante siglos la narrativa dominante la pintó como traidora, como símbolo de la mujer que traicionó a su pueblo por el colonizador. Pero esa misma narrativa es colonial, porque asume que ella tenía autonomía real, que no fue esclavizada y que su colaboración fue libre. Y además convierte a una mujer en el símbolo de la derrota, digamos, de todo un pueblo, invisibilizando así la responsabilidad de los conquistadores y de las estructuras de poder. No basta con descolonizar el territorio, también hay que descolonizar el deseo, decía Silvi por esto. Aplicado a las drogas, hemos interiorizado la narrativa de que ciertas sustancias y ciertas personas que las usan son inherentemente peligrosas, mientras que otras sustancias, por ejemplo, alcohol, tabaco, psicofármacos, y quienes las usan, ¿verdad? Principalmente, qué sé yo, personas blancas, clase media, con receta médica, son normales, aceptables y hasta deseables. Eso es lo que se interiorizó mediante la narrativa social, digamos. Descolonizar el deseo significa, entonces, cuestionar esas narrativas, preguntarnos por qué valoro más lo que viene de afuera que lo que es nuestro. ¿Por qué un laboratorio europeo es ciencia, pero una abuela indígena preparando plantas es brujería o ignorancia? ¿Verdad? La tercera frase que anoté es, la guerra no es contra las drogas, es contra las personas. Silvi es categórica en esto y Álvaro lo confirmó desde su trabajo en los barrios de Rosario, ¿verdad? La guerra no es contra la sustancia, es contra las personas. En el norte, Estados Unidos, Europa, se habla de drogas como un problema de salud pública, de prevención, de tratamiento, pero en el sur, América Latina, Colombia, México, Paraguay, se vio una guerra literal contra personas empobrecidas que terminan involucradas en organizaciones armadas porque no tienen otra opción de supervivencia. Y esto no es un accidente. Según comentaron en este seminario, esto es funcional al sistema. Como explicó Silvi, si no hay prohibición, no hay mercado negro. Si no hay mercado negro, no hay mafias. Si no hay mafias, no hay armas. Y si no hay armas, no hay venta de armas, por ejemplo, ¿verdad? Las sustancias ilegales funcionan como una commodity, un producto que genera riqueza descomunal, pero esa riqueza no se queda en los territorios donde se produce la coca, la marihuana, la amapola. Se va a circuitos financieros globales, bancos, bancos internacionales, fondos de inversión, propiedades de lujo en Miami y Panamá. Mientras tanto, ¿qué pasa en los territorios? Violencia, muerte, encarcelamiento masivo, militarización, desplazamiento forzado. Y cuando los medios hablan del narcotráfico, ¿a quién muestran? Muestran al capo, entre comillas, en su finca, ¿verdad? A esa que nos venden en las series y en las películas. Al joven pobre con armas, ¿verdad? Nunca a los banqueros que lavan el dinero. Nunca a los políticos que permiten el blanqueo y tampoco a las corporaciones que se benefician de esta prohibición. Entonces se construye la imagen del chivo expiatorio para ocultar cómo el dinero se aloja en circuitos financieros globales. Otra frase que anoté es territorios marginales. La geografía de la deshumanización. Tanto Silvi como Álvaro coinciden en algo devastador, la creación de la categoría de territorios marginales. ¿Qué significa esto, según ellos? Que ciertos barrios, ciertas ciudades, ciertas regiones enteras son definidas por el Estado, por los medios o por la sociedad como zonas marginales, zonas donde la vida vale menos, donde las muertes son esperables, donde la violencia es lógica, entre comillas. Álvaro trabaja en barrios periféricos de Rosario donde opera lo que él llama economías de guerra, espacios urbanos donde la vida social se organiza alrededor de la violencia y la economía marginal. Y lo que él observó trabajando con jóvenes en estos contextos es que emergen formas específicas de lo que él dice subjetividad vinculada a estas economías. ¿Qué quiere decir? Que cuando creces en un lugar donde el Estado solo aparece para reprimir,
donde no hay escuelas dignas ni hospitales, pero si hay policías, si hay cárceles, donde la única opción económica visible es la ilegalidad, obviamente que tu forma de pensar, de desear, de proyectar tu futuro se moldea alrededor de esa realidad. Y entonces el sistema señala a esos jóvenes y dice, son violentos por naturaleza, son delincuentes, como si la violencia y la criminalidad fueran características individuales y no productos de un sistema que los abandonó de manera deliberada. Silvi lo dijo crudamente, la narrativa punitiva instala en el imaginario colectivo que ciertos cuerpos, entre comillas, merecen morir, naturalizando la represión y la exclusión. Otra frase que anoté de este seminario, le estoy compartiendo bastante info, es estado paralelo y violencia expresiva. Esto es otro concepto clave que emerge de las intervenciones. ¿Qué es esto? Cuando el Estado prohíbe y no regula, crea un vacío que es ocupado por estructuras ilegales, mafias, bandas, organizaciones armadas, y estas estructuras terminan cumpliendo funciones estatales como por ejemplo controlan territorio, administran justicia entre comillas, cobran impuestos entre comillas, ahora la extorsión, ofrecen protección entre comillas, pero lo hacen con violencia extrema, ¿verdad? Y el Estado responde con más violencia, bombardeos, operativos militares, encarcelamiento masivo, pero esta respuesta represiva agrava la pobreza y la violencia en lugar de reducirla. Álvaro señala algo bastante inquietante. Después de la pandemia, especialmente en contextos urbanos marginales, digamos, la primera realidad parece ser la paraestatalidad y la segunda la del derecho. Es decir, para muchas personas en estos territorios, la ley del Estado es secundaria. La realidad primaria es la ley de las organizaciones que controlan el barrio o el territorio. Bueno, como una frase más, ellos mencionaron la ciencia, las plantas y lo que anoté como epistemicidio. Epistemicidio sería como el asesinato del conocimiento. Silvi lo planteó de la siguiente manera. La universalidad que nos vendieron es local. Hay pluriversalidad del conocimiento. ¿Qué significa? Que durante siglos nos enseñaron que solo hay una forma válida de conocer, que sería la ciencia occidental, europea, académica, todo lo demás, el conocimiento indígena, las medicinas tradicionales, los saberes populares, fue desvalorizado, ridiculizado y criminalizado. Un ejemplo perfecto es la hoja de coca. Para las comunidades andinas, la hoja de coca es sagrada, medicinal, nutritiva. Se usa hace miles de años, pero la ciencia occidental la redujo a materia prima para cocaína y la prohibió globalmente. Otro ejemplo es el cannabis. Las abuelas de toda América Latina han usado cannabis para dolores, inflamaciones, epilepsias. Pero cuando un laboratorio farmacéutico europeo extrae CBD y lo patenta, eso sí es ciencia, eso sí es medicina legítima. Entonces, lo que decían es, descolonizar implica reconocer la pluriversalidad del conocimiento, que hay muchas formas válidas de saber, no solo la que viene de otros lugares o de un lugar en exclusivo. También mencionaron cifras bastante llamativas. Silvi compartió un dato fundamental que podemos decir que desmonta todo el pánico moral alrededor de las drogas. Ella menciona que el 85% de las personas que consumen sustancias no tienen problema con ellas. Les dejo ahí ese dato para que se asiente un ratito. 85% de las personas que consumen droga, cualquier sustancia, ¿sí? Cualquiera, incluso los legales, ¿verdad? El 85% de las personas lo hacen sin desarrollar adicción, sin consecuencias graves en su vida. El 15% que sí tiene problemas se vio que está fuertemente vinculado a determinantes sociales, por ejemplo, la pobreza, falta de acceso a la salud mental, exclusión social, traumas, violencia. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿La sustancia o las condiciones de vida? Si el problema fuera la sustancia en sí, el 100% de quienes la usan tendrían problemas, pero no es así. El problema es la vulnerabilidad social y la prohibición agrava esa vulnerabilidad en lugar de reducirla. Otra frase o otro tópico, otro tema del que hablaron es la reducción de daños, el cuidado con la despolitización, que fue un tema bastante interesante que surgió. Básicamente es despolitizar herramientas que nacieron como estrategias de transformación social.
La reducción de daños nació como un movimiento político, reconocer que las personas usan drogas, que la prohibición genera más daño que las sustancias mismas y que es mejor ofrecer información, herramientas y cuidado antes que persecución y cárcel. Pero en últimas décadas, la reducción de daños se fue medicalizando e institucionalizando. Sylvie y una participante llamada Millie advirtieron que existe el riesgo de que la reducción de daño se convierta en un instrumento médico o neutral, perdiendo su dimensión política y transformadora. Lo mismo pasa con otros conceptos como interseccionalidad, perspectiva de género, nacen como herramientas críticas y pueden terminar siendo vaciadas de contenido y convertidas en buzzwords sin potencia real. El llamado es claro, mantener la dimensión política de estas estrategias. Recordar que no se trata solo de reducir daños individuales, sino de transformar las estructuras que generan esos daños. Eso es lo que se mencionó. Ahora, propuestas para la transición. Después de todo este análisis crítico, ¿qué proponen? ¿Qué propone Silvio y qué propone Álvaro? A nivel normativo, revisar marcos internacionales, la Convención de la ONU sobre drogas, por ejemplo. Avanzar en despenalización y regulación, reconocimiento legal de plantas como la hoja de coca en sus contextos tradicionales también. A nivel epistemológico, descolonizar currículos y formación, incorporar saberes locales e indígenas, reconocer la pluriversalidad del conocimiento, no la universalidad, pluriversalidad, y cuestionar la noción de ciencia única y universal. A nivel de políticas públicas mencionaron políticas sociales integrales, reducción de daños con enfoque político, apoyo al autocultivo y cultivo asociativo comunitario, medidas para el lavado de dinero y transparencia financiera. Y a nivel comunitario, prácticas de cuidado comunitario, terapias no exclusivamente farmacológicas, abordajes holísticos que incluyan tradiciones indígenas, ayurveda, microdosis y construcción de redes y organización social. Otro ítem bastante para ir cerrando, la revolución molecular. Esto, esto fue un término que se mencionó también. Específicamente, Álvaro trajo un concepto fascinante que tomó de Deleuze y Guattari, que es la revolución molecular, que significa que no basta con cambiar grandes estructuras, leyes, gobiernos, instituciones. También hay que transformar lo micro, como por ejemplo el capitalismo y el control inciden en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, digo tres ejemplos. La privatización del estrés. Antes las condiciones laborales eran el problema. Ahora te venden que el problema es que vos no sabes manejar tu estrés. Otro ejemplo fue la farmacologización de la vida. ¿Qué significa esto? Que cualquier emoción incómoda que tengamos se puede medicalizar. Tenemos una pastillita para vos. Y el otro tópico o el otro ejemplo que mencionó fue la erótica del gueto, cómo se construyen deseos y estéticas en y para la marginalidad. La propuesta es prestar atención a estos procesos moleculares, a cómo el sistema moldea nuestras subjetividades en lo más íntimo y resistir también ahí. Este seminario nos dejó varias certezas incómodas. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas. La prohibición no busca eliminar sustancias, sino controlar cuerpos, territorios, subjetividades. El problema no son las sustancias, sino las condiciones sociales de vulnerabilidad y exclusión. La colonización también fue epistémica. Nos enseñaron a desvalorizar nuestros propios saberes y a depender del conocimiento europeo como único válido. Y las soluciones requieren transformaciones estructurales, no solo cambios de leyes, sino también descolonización del deseo, reconocimiento de saberes plurales y políticas sociales integrales. Como dijo Silvi, romper el pacto colonial implica cuestionar la colonización de nuestras subjetividades. Y Álvaro también advirtió, cuidado con la santa simplicidad que prende hogueras para quemar seres humanos. Es decir, cuidado con las narrativas simples que justifican violencia contra ciertos grupos. Para nosotros en Paraguay este análisis es fundamental porque somos uno de los mayores productores de marihuana de América Latina y eso nos coloca en el centro de estas dinámicas de militarización, violencia, encarcelamiento, pero también de resistencia, autocultivo y comunidades que se están organizando. Entender que la prohibición es un mecanismo colonial de control nos permite pensar alternativas que no reproduzcan las mismas lógicas de opresión. Y les dejo tres preguntas para la gente que es nueva, que ya está escuchando hace tiempo, que nos sigue, que forma parte de la comunidad. ¿Habían pensado alguna vez que la línea entre drogas legales e ilegales es política y no científica? ¿Cómo cambia eso su forma de pensar sobre el tema? ¿Reconocen en su propia vida formas de colonización del deseo? ¿Momentos, por ejemplo, en que valoran más lo que viene de afuera que lo nuestro? Los pregunto, ¿verdad? Abierto.
Y si el 85% de quienes usan drogas no tienen problemas con ellas, ¿deberíamos seguir centrando las políticas en la prohibición y el castigo o en los determinantes sociales que afectan al 15% vulnerable? Dejo ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que pueden formar parte de la comunidad. Acá abajito les dejo el enlace para que puedan completar el formulario. Y nos escuchamos en una próxima edición, en un próximo episodio de Cannabis en Paraguay. Será hasta entonces. Chau, chau.